contemporánea es el periodo de la historia que se inició con el estallido de la Revolución Francesa en 1789 y que se extiende hasta nuestros días. Este periodo tiene sus antecedentes más importantes en la Revolución de los Estados Unidos en 1776, con las 13 colonias alcanzaron su independencia al régimen de Inglaterra y se estableció el primer gobierno republicano en América. La Revolución Francesa fue un periodo que se dio entre 1789 y 1799 y básicamente fue una gran agitación social y política que se dio en Francia. La Revolución Francesa se considera uno de los acontecimientos definitorios de la historia occidental y culminó con el ascenso de Napoleón Bonaparte y de la era napoleónica. Esta Revolución Francesa también puede ser denominada como la Revolución de 1789, para poder distinguirlas de las revoluciones francesas posteriores. Básicamente, el origen de esta revolución fue el reinado del rey Luis de Francia, quien reinó entre 1744 a 1792. Este rey no fue capaz de solucionar problemas principales como los problemas financieros de Francia en esa época, asimismo como la desigualdad social sistémica arraigada al antiguo régimen. Los Estados Generales de 1789 dieron paso a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta fue un órgano de representantes escogidos de los 3 órdenes sociales que juraron no disolverse hasta realizar una nueva constitución. Básicamente, estos revolucionarios trataron de desmantelar la sociedad opresiva y darle paso a una nueva, siguiendo este lema: libertad, igualdad y fraternidad. Aunque inicialmente lograron establecer una revolución francesa, los revolucionarios pronto se vieron envueltos en las guerras revolucionarias francesas, que se dio entre 1792 y 1802, donde Francia luchó contra grandes potencias europeas. Esta revolución se convirtió rápidamente en una violenta paranoia, donde entre 20.000 y 4.000 personas fueron asesinadas en el Reino del Terror, incluyendo antiguos líderes de esta revolución. Fue así como este proceso tuvo un estancamiento hasta 1799, cuando Napoleón Bonaparte toma el control del gobierno en el golpe del 18 de Brumario y finalmente convirtió a la República de Francia en el primer imperio francés. Aunque esta revolución no cumplió con que Francia dejara de caer en la autocracia y asimismo con sus objetivos iniciales, cumplió y tuvo éxito con otros aspectos. Uno de ellos fue la inspiración de otras revoluciones en todo el mundo, así como dio forma a los conceptos de Estado-nación, los derechos humanos y finalmente la democracia occidental. La mayoría de las causas de la Revolución Francesa se remontan a las desigualdades económicas y sociales, exacerbadas por el quebrantamiento del antiguo régimen. El antiguo régimen se dividía en 3 estamentos u órdenes sociales: el clero, la nobleza y los plebeyos. Los 2 primeros gozaban de numerosos privilegios sociales, incluidas exenciones fiscales que no se concedían a los plebeyos, una clase que representaba más del 90% de la población. El tercer estado tenía que realizar trabajos manuales y pagar la mayor parte de los impuestos. A continuación les voy a explicar las causas más relevantes de la revolución. La primera, la desigualdad social que había entre los nobles, el rey y el resto de los campesinos. La segunda, el déficit económico en 1787, después de la guerra de Estados Unidos, el cual causaba más impuestos para la nobleza y los cleros. Y claro está, los campesinos. Era una llamada crisis de subsistencia y eso tuvo como consecuencia la revuelta de los privilegiados. Tercero, el aumento de los precios de los alimentos, provocado por las malas cosechas y provocado también por la guerra. Cuarta, burguesía naciente. Tenían poder económico, pero también querían aumentar los beneficios y poderes políticos. Eso está, como quien dice, para el pueblo, pero sin el pueblo. Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot fueron escritores que potenciaron esta idea de una supuesta igualdad. La tormenta de 1774 a 1788. El 10 de mayo de 1774, el rey Luis XV de Francia murió tras un reinado de casi 60 años, dejando a su nieto la herencia de un reino roto. Con apenas 19 años, Luis XVI era un gobernante impresionable, que se adhirió a los consejos de sus ministros e involucró a Francia en la guerra de la independencia estadounidense.
Aunque la participación francesa en la Revolución estadounidense consiguió debilitar a Gran Bretaña y aumentó la deuda de Francia, mientras que el éxito estadounidense alentó los sentimientos en el país. El surgimiento del Tercer Estado inició en febrero y terminó en septiembre de 1789. En 1789, 6 millones de personas en Francia participaron en las elecciones para los Estados Generales y presentaron 25.000 listas de quejas. Como las clases altas votaban juntas, el Tercer Estado se encontraba en desventaja, aunque el Tercer Estado tenía más representantes. Su influencia era limitada debido al sistema de voto por estamentos, que favorecía a la nobleza y al clero. Al enfrentarse a la negativa de cambiar este sistema, el Tercer Estado decidió actuar por la cuenta, iniciando procedimientos sin el consentimiento del rey ni de los otros órdenes. Muchos diputados de la Asamblea Legislativa se agruparon en dos facciones. Los peulans más conservadores se sentaron a la derecha del presidente de la Asamblea, mientras que los jacobinos más radicales se sentaron a su izquierda, dando lugar al espectro político izquierda-derecha que aún se utiliza hoy en día. Después de que los monarcas de Austria y Prusia amenazaran con destruir la revolución de la Declaración de Pillin, una tercera facción se exilió de los jacobinos, exigiendo la guerra como una única forma de preservar la revolución. Ese partido de guerra, más tarde conocido como los girondinos, dominó rápidamente la Asamblea Legislativa, que votó a favor de declarar la guerra a Austria el 20 de abril de 1792. Así comenzaron las guerras revolucionarias de Francia, de 1792 a 1802, ya que los antiguos regímenes de Europa, al sentirse amenazados por los revolucionarios radicales, se unieron en una coalición contra Francia. La época del terror o Reino del Terror fue un periodo que se dio entre 1793 y 1794. Esta fue puesta por Robespierre a todo aquel que fuera en contra de la revolución y de todos sus parámetros. Básicamente, aquel crítico o traidor era apresado, juzgado y condenado a la guillotina. Para resguardarse del enemigo, prohibieron todo tipo de cristianismo y todo tipo de religión, así como calendarios, estatuas, imágenes, entre otras cosas. Respecto al desarrollo militar, Napoleón, que fue un brillante comandante, ayudó a neutralizar fronteras y votó a los invasores. Finalmente, la época del terror logró censurar a todos y consolidar la revolución. Termidorianos y el Directorio. Los termidorianos abandonaron la política radical jacobina en favor de la conservadora, buscando la restauración de un gobierno constitucional estable y el liberalismo económico. Los termidorianos llegaron al poder conspirando contra Maximilien Robespierre y derrocándolo. Tras su ejecución, el régimen termidoriano se propuso desmantelar el reinado del terror. Sus esfuerzos por devolver la estabilidad a Francia se tradujeron en la aplicación de políticas conservadoras que recordaban a las fases anteriores de la revolución. Restauraron la libertad religiosa, reintrodujeron el capitalismo de libre mercado y permitieron el regreso a Francia de algunos emigrados aristocráticos. Estas políticas tuvieron un éxito desigual. En general, el nuevo régimen fue impopular entre los franceses, que sufrieron un aumento de la pobreza y el hambre durante los 15 meses del gobierno termidoriano. Ahora hablemos sobre el Directorio. El Directorio francés fue el gobierno de Francia desde el 2 de noviembre de 1795 hasta el 9 de noviembre de 1799. Durante los últimos 4 años de la Revolución Francesa, supervisó las victorias de Francia en las guerras revolucionarias francesas. Fue derrocado por Napoleón Bonaparte el 9 de noviembre de 1799 durante el golpe del 18 de Brumario. Contaba con 2 cámaras legislativas, el Consejo de los Antiguos y el Consejo de los 500, y el poder ejecutivo estaba en manos de 5 directores. ¿Por qué se abolió el Directorio francés? El Directorio francés se consideraba débil y corrupto, y las facciones enfrentadas en el poder legislativo provocaban inestabilidad política, y un grupo de conspiradores vio la oportunidad de derrocarlo. Que puso fin a la Revolución Francesa. Generalmente se considera que el golpe de 18 de Brumario
de noviembre de 1799 fue el que puso fin a la Revolución Francesa, ya que fue un movimiento en el que Napoleón Bonaparte se hizo con el poder en Francia e inauguró la era napoleónica.